¿Vea? Me he retrocedido un poco a la historia para contarte esto. No nos vaya a quedar eso. Sí. Ajusticiaron a ese compañero que le decían Pantera. Eso fue del Rosario, aquí para el lado de la Periquera, el Tortuguero. A ese lado habían unos zanjones, ahí mataron a Pantera, ahí lo ajusticiaron. ¿Lo emboscaron? No, le dijeron que iban a ir a traer unos fusiles que habían dejado unos compañeros y se lo llevaron. Y ahí los mismos compañeros, ese Omar Camufle fue el que lo ajustició. Y lo dejaron tirado en unos barrancos. Yo pensé que los otros... Ey, viejo, eso fue duro. Mira, estaba el Chaneque, estaba Tatucito, le decíamos nosotros. Ese Tatucito era un señor chelito de barba y que andaba solo con guitarra. A él le gustaba mucho tocar y cantaba solo música de Gerardo Reyes. Entonces nosotros le decíamos, hey, Tatucito, échate una de Gerardo Reyes, y comenzaba a tocarlo y alegrarlos al pelotón que andábamos del PRTC. Entonces lo ajusticiaron a ese Pantera. Vea, a ese cipote Pantera. Pantera agarraba un pedazo de carbón y ahí en esa pared comenzaba a formar a Domingo Monterrosa con su sombrerito y su chaleco y todo. Era un bicho que venía de la Universidad Nacional. ¿Podía dibujar? No, el hombre podía dibujar. El hombre podía dibujar. Era un buen combatiente también. Entonces el Chaneque, Tatucito y un compañero que se llamaba... ¿Cómo se llamaba este cipote? Pero ese compañero andaba de guardaespaldas de uno que le decían Jorge González. Era comandante ese Jorge González, ¿verdad? Entonces... El nombre, había agarrado el indicativo de Jorge González. Ajá, entonces ese compañero, en venganza que habían matado al otro compañero, mató al comandante. Camuflaje. No, mató a Jorge González. Sí. Uy, que era como una... Entonces lo que pasa es de que ellos eran bien unidos, ellos eran de Soyapango. Fíjate que si yo pudiese contactar a esa familia, yo les contara cómo fue la historia de cómo ajusticiaron a su hijo o a su sobrino o a su tío, ¿verdad? Porque yo lo vi en carne propia. Que fueron los mismos compañeros. Y fue Omar Camufle. Y fue ordenado por Jorge Rivera, que aquí en la vida ya nacional, digamos así, le decíamos Atilio Lemos. ¿Vea? Él ordenó la muerte. Y cuando yo me deserté, que yo te digo que me vine y que vine a parar a San Vicente allí, él dijo que si él hubiese estado en ese momento, yo no me hubiese desertado, él me hubiera justiciado. Ajá, pero él andaba en una reunión. Entonces, con suerte. Por eso te digo que Dios sabe cómo lleva la vida de cada quien. Yo por eso le doy la honra y la gloria a Dios, porque a pesar de que nosotros fuimos entrenados, capacitados para aguantar todo, porque nosotros en la guerrilla aguantábamos todo, hambre, agua, fuego, todo. Entonces, y fuimos entrenados. ¿Cómo era para comer, digamos, o los días de festivos? ¿Cómo era? ¿Nunca te comían algún...? Sí, cómo no. Fíjate de que habían momentos de convivencia. Por ejemplo, cuando hacían la mentada tregua. Habían treguas entre el ejército y la guerrilla para diciembre. Entonces decían los comandantes, vamos a comprar un novillo, o vamos a comprar 2 cerdos y los vamos a ir a matar a la cancha del Saite, por ejemplo. Nosotros pasamos 2 veces en esa cancha del Saite, aquí al lado del Tortuguero, aquí para el lado norte de San Vicente. Y ahí compraban, se ponían a tomar y todo, pasamos una vida tranquila. O sea, ya te adaptas a ese sistema. Tú te adaptas, pasas momentos agradables, ¿verdad? Entonces, en el RP yo pasé mucho, yo tengo muchos recuerdos, muchos compañeros, el Ácido, vea Cuatrojo, que yo creo que ya algunos murieron, Ever, que está en Estados Unidos, tengo mucho tiempo de no verlo, que de Fabián Vela, si me está oyendo, pues un saludo a Francisca, que es la esposa de él, vea. Y entonces, y como te quiera decir, pasamos muchos momentos bien. Nosotros bailábamos con los torogoces de Morazán, pues sí. Teníamos el grupo de Quevedo, que le decíamos aquí en la San Ángela Montano, muy bueno el grupo, ¿verdad? Teníamos bailes, si la FPL hacía un baile, le invitaba al ERP, que fuéramos a las bichas de porque el ERP andaba a bichas bonitas. Pues sí, chulada. Sí teníamos una escuela de 150 dipotas que eran solo hembras, pues, ¿verdad?
Y entonces íbamos a los bailes de las FPL o de la RN, allá hacía un bailón en la Loma del Pájaro, allá íbamos nosotros. La FAL, todos ellos los invitaban a los bailes de ellos. Entonces, y habían veces que hacíamos demostración de fuerza, digamos, de cómo te quiero decir, de dinámica, le llamábamos. ¿Verdad? Le hacíamos con el fusil, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, al hombro. Y destrezas de militares, pues, porque nos entrenaban guardias nacionales que andaban metidos en el mismo ejército, tanto del ERP como del PRTC, pues. Por ejemplo, Pantaleón era un guardia muy reconocido y él entrenaba todo lo que era los combatientes del PRTC. ¿Fue guardia? Guardia nacional, de los propios. Y él era el que entrenaba las fuerzas del PRTC en la Ángela Montano. ¿Y cómo es que fue a parar ahí? Solo Dios sabe, porque entonces yo estaba en el ERP todavía, pero él era el instructor. Vea, sí. Entonces, Ñuñuco, Aniceto, Matías, los chachos que nosotros le decíamos, Javier, Jerónimo, todos ellos eran jefes de pelotón, otros que tenían otros grados altos, Sonia, que era la radista que nosotros andábamos, ¿verdad? Entonces, y se pasaban momentos divertidos, igual. Había momentos divertidos y momentos... Y también había momentos de creer en Dios. Fíjate que la cosa de la guerrilla es bien tremenda, porque hay en partes que te dicen que no creas en Dios y hay en partes que sí. Ajá. Porque a mí en el ERP me enseñaron de que pues Dios era el que los daba. En las FPL les decían que Dios no existía. Tenían la misma mentalidad de Chafi Handal. Chafi Handal pensaba eso. Sí. Para Chafi Handal Dios no existía, pues. Y esa era, y mi papá, esa era discusión que teníamos con mi papá cuando nos juntábamos, que él andaba en las FPL y yo andaba en el ERP. Porque nosotros recibíamos misa. ¿Vea? El padre David nos daba misa. ¿Vea? Y entonces Jonathan, un doctor que era de Bélgica, entonces él también nos hablaba de Dios. Laura, que era la esposa, que eran doctores del ERP, nos hablaban de Dios a nosotros. Entonces, ¿Eran de Bélgica y andaban aquí? Andaban aquí. Aquí andaban muchos extranjeros. ¿Vea? Nosotros. ¿Cómo era la mentalidad de esta gente? Había un doctor que era muy bueno de las FPL, se llamaba Rubén. Era muy buen doctor. Él no era de aquí tampoco. ¿Vea? O lo que pasa es de que, acuérdate de que ya allí te convierte ya en un, ¿cómo te quiero decir? Nosotros teníamos un pensamiento de Lenin, marxista, leninista, que eso tendría que estar en toda Latinoamérica. ¿Vea? En toda Latinoamérica, Centroamérica, y si era posible extenderse más allá, porque mira, ha llegado hasta Rusia, China. Entonces esa era la misión. O sea, tú no podías ser solo un combatiente ahí, tú podías ir escalando, ¿vea? Hacerte un político, ¿vea? Por ejemplo, si nadie te ha contado esto, pero yo vi cuando le quitaron las jinetas de comandante a Jorge Meléndez, a Jonás. Se las quitaron en Morazán, porque decían que él no tenía valor, le armaron un chambre que él no tenía valor y que no sé qué. Y él después, a puros actos heroicos combatiendo, se ganó el respeto, demostró y se ganó el respeto y volvió a ser comandante del ERP, de las fuerzas de la brigada Manuel Arce Sabla. ¿Vea? Arriba habían varios, habían muchos, pero la cabeza fundamental era Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, Chafik era de las FPL. Aunque era FMLN, pero no se confundían las comandancias. Tenían ideales iguales y tenían reuniones, pero la comandancia del ERP estaba aparte, la de las FPL aparte. ¿Vea? Solo cuando ellos iban a tomar acuerdos, ya acuerdos de cómo iban a funcionar un operativo, digamos, o una toma de algún lugar, de cómo íbamos a pegar los golpes de mano y todo, ahí sí se reunían. Ya para, más que todo yo siento que el FMLN se hizo para buscar acuerdos de paz. Buscar ya la tranquilidad. La tranquilidad, porque ellos decían de que
de que cada quien jalando por su lado no iban a llegar a ningún lado, sino que tenían que estar unidos para poder, poder lograr algo. Y yo me acuerdo una vez que nos dijeron a nosotros de que iba a haber un momento en que nosotros ya no íbamos a combatir de afuera para adentro, ¿verdad? Sino de adentro para afuera. ¿Y entendieron eso todos? El que pudo lo entendió y el que no, no. ¿Y cuál era la cosa? De que iban a llegar en un momento en que iban a hacer un partido político, iban a llegar a la presidencia y a ellos iban a trabajar supuestamente para el pueblo, ¿verdad? En general, supuestamente. Pero perdieron la línea. Ahí se equivocaron, ¿verdad? Ahí se equivocaron porque, pues la verdad, como te digo, yo cuando me salí del PRTC, yo ya venía un poco despierto de mi mente. Ya venía yo pensando en de que toda la guerra había sido una negociación. Sin embargo, yo vine a esta zona aquí y con la idea de no meterme a ya en nada de guerra, pues, sino ser un civil. Pero en vez de que al mes de que yo había venido a donde yo me había establecido aquí. ¿Cómo fue que llegaste, digamos, que llegaste a la partecita de ahí? Mire, soy fulano de tal. Ajá. ¿Qué es fulano de tal? Ajá, entonces me dice, cuando yo llego a San Vicente y yo le digo al señor que si a dónde agarraba el bus que venía para Zacatecoluca. Váyase recto, me dice, ahí están los cobradores que gritan, sacate, sacate. Ahí me subí en el bus y vine a parar a Zacate sin saber yo qué era Zacatecoluca, porque a mí solo me habían dicho que vivía en un caserío que llamaba La Pedrera. Y a buscarlo. A mí, un señor que llamaba Esteban Morales, que era mi tío. ¿Verdad? Entonces, le digo yo a otro señor, porque yo siempre me he dirigido con gente mayor. Yo casi nunca he tenido contacto con jóvenes así para buscar un consejo. Yo siempre he buscado gente mayor que me aconseje. ¿Verdad? Entonces yo le digo a un señor, ¿dónde queda la parada de buses que va para Usulután? Me dice él, váyase aquí recto. En ese tiempo habían unos palitos de amate ahí donde está Galvaniza, allí en Centro Comercial San Antonio, ahí en Zacate para acá, de allí de... Entonces, y allí estaba parado yo sin saber. Mira, yo el pelo lo traía largo. Pelo largo. Traía una gorra que me había regalado una señora allá por San Vicente que decía Cristiani Burcal. Entonces, lo que yo te quiero decir es que cuando yo llego ahí, le pregunto a otro señor, mire, ¿dónde queda, dónde van los buses que van para La Pedrera? Y el señor me dice, no, me dice, ahí no van buses, ahí van pickup, me dijo. Yo voy para ahí, me dijo. Él tenía una pichingue diésel así, para un tractor que él manejaba. Y entonces le digo yo, ¿y usted me puede enseñar dónde queda La Pedrera? Sí, me dijo, yo lo voy a dejar ahí. ¿A quién va a visitar ahí? Me dijo, porque yo toda esa gente de ahí la conozco. Entonces le digo yo, era un señor de los Leibas, de Paredes, ¿verdad? Entonces, y me dice él, mire, le digo yo voy a ver a un señor que se llama Esteban Morales, ¿verdad? Y me dice, mire, yo a él estoy arando la tierra. Qué casualidad. Y él estaba ahí al lado del puente San Antonio, está la granja del Instituto Cañas de aquí de Zacate. Ahí está donde ellos vienen a cultivar y ahí les enseñan a todos los que están estudiando agronomía. Esa tierra la trabajaba mi tío. Ahí estaba arándole el señor con el tractor. Entonces mi tío vivía ahí al otro lado de la carretera. Cuando yo llegué ahí, tenían un chalecito donde vendían gaseosas, churros, galletas, ellos. ¿va? Y yo llegué ahí, me senté en un banquito allí y le dije a la muchacha que estaba atendiendo, mire, le digo yo, aquí es donde vive don Esteban Morales. Sí, me dijo. Entonces me dijo, ¿quién lo busca? Me dijo ella. ¿va? Dígale que lo busca un muchacho, un amigo de él, le dije yo. ¿va? Entonces le mandó a llamar. Mira, mi tío venía con un sombrero de pelo, camisa manga larga toda manchada de leche de empate y unas sus botas peludas. Y preguntó, ¿quién me busca? Y le dijo la cipota, el muchacho que está ahí lo busca. ¿Verdad? Entonces cuando él me vio, me dice, ¿quién eres tú? ¿Qué deseaba? Y le digo yo, ¿no me conoce? Le digo, no, me dijo. Ah, pues entonces, le digo yo soy el hijo de Ángela Morales, hermana de él.